Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Efectivamente, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y también es el inicio de una campaña de 16 días de activismo que inicia justo este día y termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y este año el secretario general en su campaña Únete ha lanzado 3 grandes pilares para poder atacar este fenómeno que afecta tanto y que se le ha catalogado como una gran pandemia a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional, y luego seguramente Mictonia nos dará los datos tan alarmantes que tenemos. Y esos 3 pilares yo quisiera decirlos porque son muy importantes. El primero es un alto a la impunidad. Si no hay justicia en los casos de violencia contra las mujeres, hay un patrón que se repite continuamente. Entonces, el primer pilar es alto a la impunidad. El segundo pilar es ni una más. No podemos permitir que nuestras mujeres sigan siendo asesinadas, agredidas, violadas, ni una más, por favor. Y el pilar 3 es que la responsabilidad de esta lucha para que la violencia se detenga contra las mujeres es responsabilidad de todas y de todos. Con eso quisiera introducir el tema de hoy en la mañana, Renato. Voy a darle seguimiento a esta expresión de Margarita Hueso. Alarmante. Alarmante la violencia en el mundo contra las mujeres. Bueno, que el Observatorio de la Violencia IUPAS, que preside Mictonia Yestas, nos resumen estadísticas qué es lo que está pasando en Honduras y en el mundo. Bueno, el Observatorio de la Violencia tiene una unidad de género que nos permite evidenciar lo que está pasando y hacer un análisis caso a caso, y ahí en primer lugar con las fuentes oficiales del Estado y luego con el movimiento de mujeres para analizarlas. Dentro de eso, en los últimos años, desde el 2005 al 2015, se han presentado 2.555 muertes violentas de mujeres y femicidios. Es decir que en el país diariamente y a cada 18 horas está perdiendo la vida una mujer. Y lo más grave aún de esto es el hecho de que en este año van 388 muertes violentas de mujeres y femicidios, y con la gravedad que corresponde. Cuando hicimos una consulta en la encuesta de percepción de violencia e inseguridad y le preguntamos a la ciudadanía qué tan grave era el problema de violencia contra las mujeres, el 93% de la población encuestada de los 18 departamentos del país, urbano, rural, hombres, mujeres, jóvenes y adultas, establecieron que era muy grave. La gente está consciente de que la violencia contra las mujeres es muy grave. Y además de eso, cuando hablamos de muertes violentas en general, se establece que el 93% de las muertes violentas son hombres y el 7% son mujeres en total de las muertes violentas. Pero cuando se hace un análisis de la violencia sexual y visto desde lo que medicina forense establece como evaluaciones médico-legales, se establece que el 87% de las violaciones de violencia sexual en Honduras son mujeres. O sea, mueren muchos hombres, pero violan a muchas mujeres en este país. Y eso es lo grave, porque si la campaña Únete es ni una más en violencia física, en violencia psicológica y en este caso violencia sexual, y ese continuum de violencia que se establece hasta llegar a una muerte violenta. Por eso es que el Observatorio de la Violencia se asocia con el Movimiento de Mujeres de Honduras, porque no solo es la evidencia la que necesitamos, sino es la demanda, y ahí es donde la demanda que establecen el Movimiento de Mujeres de Honduras y todas las mujeres organizadas desde las familias tienen que decir un no hasta aquí, un basta ya, para evitar que día con día las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia. Nosotras consideramos que cualquier tipo de desigualdad que se dé en nuestro país suma a las múltiples violencias que enfrentamos las mujeres. Háblese de la violencia política, o sea, muy vinculada a la autonomía política, resta a las autonomías físicas y resta a las autonomías económicas. O sea, todos estos tipos de violencia están
entrelazadas, articuladas, y esto suma al continuum de la violencia que vivimos las mujeres. O sea, no puedes decir que respetas un tipo de autonomía de las mujeres cuando estás irrespetando otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, las cifras de violencia sexual son alarmantes, las de femicidios son alarmantes, pues las cifras de pobreza extrema de las mujeres también son alarmantes. Y por ejemplo, no hemos visto nosotras, y el tipo de violencia ha cambiado. Por ejemplo, ahora hay más acoso callejero que antes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en ciudades inseguras, estamos volviendo a la muralla, estamos volviendo a tener ciudades amuralladas, que tampoco está seguro el que está dentro de las ciudades amuralladas, ¿verdad? Porque ahí es donde se van a meter los grandes capos y los metidos en el crimen también organizado. Pero las mujeres que viven en los barrios están enfrentadas a mayores vulnerabilidades en esas ciudades sin portones. Entonces lo que se está impulsando son las topografías del miedo, o sea, calles privatizadas, donde ya ahora las mujeres ya no pueden ni en el sector informal ir a vender tortillas porque hay portones, y en donde las mujeres estamos llenas de mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que está formando este país? Ciudadanía del miedo. Y eso es altamente peligroso para nosotras las mujeres y para el país en general. Por ejemplo, en el 2016, alrededor del mundo, 1 de cada 3 mujeres sigue siendo víctima de alguna forma de violencia. Pero millones y millones más, y sobre todo niñas y muchachas jóvenes, son sometidas a otra variedad de violencia sexual, y también otro tipo de violencia, como por ejemplo la mutilación genital femenina en otros contextos, pero también, y que toca a nuestra región y a Honduras, las uniones tempranas. Y aquí me quisiera referir porque datos de la encuesta nacional de demografía y salud indican que el 23% de las muchachas entre 15 a 19 años ya están unidas o casadas o unidas, frente al 5% de los varones. Es decir, eso claramente nos da una idea de la iniquidad. Por otra parte, el embarazo en adolescentes, en el caso de Honduras, somos el segundo país con la tasa de fecundidad más elevada luego de Nicaragua, pero también somos la segunda región, Latinoamérica y el Caribe, que tiene más altas tasas de embarazo adolescente. Y en el caso particularmente de Honduras, si bien no tenemos estudios, y aquí mis colegas me pueden apoyar en esto, no hay estudios de qué pasa con ese grupo de 10 a 14 años por otras intervenciones que hemos apoyado desde Naciones Unidas y en especial del Fondo de Población. En el área, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, nos hemos dado cuenta de que existen niñas que están en el colegio embarazadas, niñas menores de 15 años. Entonces, esto claramente es violencia sexual. Sí, yo creo que los femicidios es la muerte de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, dicho de una forma muy simple. Desde hace unos años, y según los estudios, los femicidios casi siempre son perpetrados por una pareja, por una expareja o por una persona asociada muy cercana a la mujer. Pero en los últimos años, y en el marco de una conflictividad social cada vez más grande, estamos viendo femicidios en mujeres adolescentes, en mujeres jóvenes, ya en las calles, por ejemplo. Y creo que eso va complicando la situación de las mujeres, sobre todo las mujeres adolescentes, que nos preocupa tantísimo. Y ahí yo quisiera que Migdonia nos dijera un poco el tipo de femicidios y cómo está creciendo este rango de femicidios hacia las adolescentes, asociado efectivamente al crimen organizado, a las maras y pandillas, y por supuesto para después hablar de qué hacemos para proteger a estas niñas, a estas adolescentes que son el futuro de nuestra patria, por supuesto. Migdonia. Yo creo que hay un tema interesante cuando el Observatorio de la Violencia de la Universidad hace el análisis sobre muertes violentas de mujeres y femicidios, porque no todas las muertes violentas de mujeres son femicidios, hay unas que igual le puede ocurrir a un hombre. Aclaremos el concepto femicidio para que la gente no se pierda. Ya Margarita lo decía, y es la muerte violenta de una mujer por simple y sencillamente ser mujer. Y ahí uno de los televidentes que escribió establecía que los hombres eran sumisos. Muy por el contrario, son las mujeres que les han hecho sentir desde el nacimiento en el hogar
en la familia y las formas como se les va educando, que son ellas las sumisas y que están al servicio de la casa, de la familia, de los hombres. Y cuando se casan van y desarrollan esa misma función. Y eso hace que no se les empodere y que crea que son diferentes. Y ahí es donde estamos hablando de esa sumisión que solo hace que se le vaya viendo violentamente y se le vaya enseñando que así, con la fuerza, con el poder, se les puede dominar. ¿Cuáles son los femicidios más recurrentes en el país? Los íntimos, específicamente los que un compañero sentimental, un esposo, un ex esposo, un novio, un enamorado. Ya vimos en Copán, ahora no recuerdo si es Santa Rosa, en Copán, donde hubo un homicidio múltiple de un hombre que le quitó la vida a más de 3 personas porque estaba enamorado de ella. Nunca le dijo, pero igual les quitó la vida porque la mujer no le hacía caso. ¿Y cómo hace caso a una mujer si no le dicen? Y ahí es donde se vuelve un problema. Los hombres creen que tienen el derecho sobre el cuerpo, el corazón, la razón de las mujeres, y el simple hecho de casarse ya son dueños de sí, y por lo tanto pueden obligarla a hacer y a decir lo que ellos quieren, y a hacer en el hogar, en el trabajo, en sus propios fondos, su propio dinero que ganan, poder utilizarlo. Y ahí es donde empiezan esos conflictos, porque a los hombres nunca se les ha enseñado que las mujeres son iguales en derechos que los hombres. ¿Y después del íntimo? Hay femicidio sexual, que es cuando cuando violan a una mujer sin que haya sido un compañero sexual, pero es un hombre que está violando a una mujer. Hay también femicidios por conexión, por ejemplo, cuando murió la Miss Honduras, era un femicidio íntimo, su novio mata a su novia y después mata a la Miss Honduras, que era la hermana de ella, y ahí es por una mujer por reclamar el hecho de que están agrediendo, que están violando, que están maltratando a una mujer, está defendiéndola y muere también violentamente. Repítame por favor las estadísticas de los últimos años. 2.555 son femicidios en Honduras. ¿En cuántos años? Desde el 2010 al 2015, que tenemos las estadísticas, 63.5% de las muertes violentas de mujeres son femicidios. Y dando mucho que el hombre asesina a la mujer y luego se mata, pero también se está dando mucho que el hombre paga sicarios para que asesinen a la mujer. En el fondo es un femicidio íntimo disfrazado de sicariato. Entonces necesitamos atender la violencia doméstica, y eso tiene que ver con ampliar absolutamente toda la cobertura de los juzgados especializados en violencia doméstica en todo el país. Tiene que ver con ampliar la cobertura de las consejerías de familia que dependen de la Secretaría de Salud, que es donde las mujeres van después de haber vivido violencia, entonces en donde ahí a ellas les suben la autoestima y a los hombres les bajan sus niveles de agresividad. Pero consejerías de familia son muy reducidas en el país.